estoy estrenando un poco el escenario. Me he puesto de pie, hemos construido aquí una torre y me he puesto una luz indirecta para ver si así tenía un mejor foco. Y bueno, pediros si hay alguna dificultad de entrada a lo largo de la sesión, pediros disculpas. Y nada más, si os parece, empezamos, porque tenemos hasta -10, Esther. Sí, exactamente. La idea es que Carlos haga una presentación aproximada de 30 a 40 minutos y luego tengáis tiempo para conversar con Carlos, plantearle dudas, cuestiones o simplemente sugerencias. Eso vamos a dejar abierto un poco el diálogo al resto de participantes y de oyentes. Entonces, Genial. cuando quieras, Carlos, puedes empezar. Venga, pues muchísimas gracias. Bueno, lo primero de todo, cuando invitaron a Esther me dijo, oye, Carlos, ¿quieres participar? Me dijo, ¿y pues de qué quieres que hable? Digo, pues de resiliencia o de empatía o de pensamiento crítico, que son temas de los que suelo abordar. Y me dice, ponle un título. Entonces, cuando empezamos a dar vueltas al título, surgió pues esta idea de capacidades no humanoides para la educación y la empresa. ¿Y por qué lo de no humanoides? Pues uno de los culpables está por aquí, que es Fran Torreblanca, porque ya os contaré después, fue también un proceso de creatividad con él y con otras personas que también colaboran con él. Pero bueno, no voy a hacer spoiler, llegará su momento. Pero sí capacidades no humanoides, porque como decía en la presentación del evento de hoy, yo creo que estamos viendo, y esto es textual, el pie de la letra de la publicidad que habéis recibido. Cada vez se habla más de inteligencia artificial, de robots, de machine learning, de big data, de Internet of Things, ¿no? Y yo me pregunté, ¿qué pasa con lo que no es así de humanoide? ¿Vale? Entiendo por definir humanoide todas estas cosas, ¿no? Pues me preguntaba, ¿qué pasa con todas estas otras capacidades, ¿no? La empatía, la resiliencia, el pensamiento. Pero es cierto que cuando hablas de estas cosas a lo mejor llama menos la atención. Si de pronto dices no humanoide, es decir, algo que no pertenece a los robots, pues a lo mejor atrae más la atención. Y creo firmemente que tenemos que reivindicar, como si fuera un manifiesto revolucionario, las capacidades no humanoides, porque estamos en un mundo que sin darnos cuenta, yo creo que nos están quitando algo, nos están quitando, no sé si pequeños recursos que nos permiten ser más libres y más conscientes. Y de eso va esta charla. Y por ser fiel a lo que dijimos que íbamos a hablar, pues empezaría a hablar por la primera parte, ¿no? ¿Qué es esto del Internet of Things y los robots y qué es lo que está pasando? Pues fijaros, lo que está pasando es lo siguiente. Está pasando que, por ejemplo, hay robots que pueden trabajar colaborativamente con las personas, lo cual está muy bien porque ya no discutes con tu compañero. Tampoco puedes discutir para crear nada nuevo, es simplemente pues, seguir una rutina. También es muy curioso, ¿no? El Internet of Things nos trae que las vacas pueden tener microchips, con lo cual, pues no sé dónde va a quedar la función de esa noble profesión que es el granjero, para medir el estrés, para medir la alimentación, para medir cuáles son sus necesidades de alimentación para engordar, y todo eso a través de grandes algoritmos. ¿Hacia qué mundo estamos yendo también? Hacia un mundo en que no hay que pensar mucho. Yo no sé vosotros, pero a mí me avisan hasta de cosas que yo no he metido en agenda. Y me dicen cuándo tengo que salir para que no llegue tarde. Inclusive me dicen que no le dé muchas vueltas, que este es el medio de locomoción más sencillo, el más ágil, el más rápido, el más rápido. Así que se van apoderando de la sociedad diferentes algoritmos, sistemas que nos ayudan a tomar decisiones. Inclusive, por si tenemos dudas, nos dicen, oye, no quiero hacer mucha publicidad a esta página. Oye, que solo quedan 3 habitaciones. Tengo que reconoceros que yo siempre que entro en alguna de estas páginas, siempre queda 1 o 2, a veces 3. Siempre, de alguna forma, me están empujando a actuar, a decidir por mí. Y son los humanoides. De la misma forma, pues, no sé si conocéis esta plataforma donde combinan temas de Machine Learning e inteligencia artificial, pero ya no hace falta ni siquiera sufrir un rato de incertidumbre sobre qué serie todo ver, porque ya te dicen en función de tus visionados previos las sugerencias de qué es lo que te va a interesar. Y además se reafirma, es decir, si te da por ver de vez en cuando alguna película, pues no sé, de la Segunda Guerra Mundial, pues te empieza a plantear temáticas semejantes, alineadas con quizás esas temáticas o esos niveles de pensamiento. Con lo cual, bueno, pues nuestros humanoides, los que estamos construyendo para hacernos una vida fácil y cómoda, nos está llevando también a cierta polarización, ¿no? Porque vemos lo que muchas veces pues, más nos convence, más está en sintonía con nuestros pensamientos. No sé si habéis visto este documental, película,
yo creo que lo deberíamos de ver todos y si alguno de nosotros es además profesor, maestro, lo debería ver con más motivo. Y si es padre también, lo debería ver en casa como sesión obligatoria. Pero habla de esto precisamente, de, por ejemplo, de cómo funcionan todos estos algoritmos que lo que hacen es traernos al final siempre aquellas cosas que coinciden con nuestra forma de ver el mundo. La película es terrorífica, ¿no? Porque al final de la película lo que dice es que como un Instagram o un Facebook u otras redes, lo que acaban sugiriéndote son las cosas que a ti te gustan, te satisfacen, te hacen la vida más cómoda, te satisfacen más, es decir, al final está toda la satisfacción por detrás, pues al final siempre escuchas cosas que tienen que ver con tu forma de ver el mundo, ¿no? Y al final de la película le preguntan a uno de los protagonistas, dice, bueno, ¿y cómo crees que acabará esto? Pues no os lo voy a decir. Ahora no voy a hacer spoiler. Creo que merece la pena ver esta especie de documental. Pero es terrorífico porque de alguna forma lo que se ve de por detrás es que recibimos mucha información a mucha velocidad, satisface nuestras necesidades, pero de alguna forma polarizamos cada vez más el mundo. Este es otro tema que me apasiona, que es el tema de los videojuegos. Assassin's Creed Valhalla, uno de los segundos juegos probablemente más reconocidos a lo largo de 2020, ¿no? Que me preocupa también mucho desde el punto de vista de los mayores y de los niños, ¿no? Jugar a estos juegos. Me da igual que sea este, que sea algún otro, ¿no? Al final, la sensación es que nunca pasa nada, ¿no? Puedes matar, destruir y no pasa nada, ganas y te llevas dosis de dopamina en tu cerebro porque has ganado, que eres de winner, pero también al mismo tiempo nos estamos acostumbrando a que nunca pasa nada, ¿no? Que no hay sufrimiento. Entonces estamos construyendo un mundo de humanoides que hasta inclusive te dicen, han pasado 45 minutos, deberías de levantarte. O hoy te has pasado de calorías, o hoy llevas pocos pasos. Y está bien, toda esa información está bien. Está bien que nos recomienden buenas películas, está bien que nos avisen de cuál es la mejor ruta para llegar a un destino, está bien que nos digan que nos tenemos que mover. Pero al mismo tiempo, y es un poco lo que queríamos reivindicar hoy, es que nos preocupa enormemente perder cierto grado de libertad o cierto nivel de conciencia. Y entonces la pregunta es, ¿y dónde queda entonces la empatía, la resiliencia, el pensamiento crítico, ¿vale? En este mundo de humanoides, ¿dónde queda todo esto? Y entonces yo creo que, acudiendo a Google y a Google Trends, pues metí la búsqueda de estas palabras: inteligencia artificial, robots, empatía, pensamiento crítico y resiliencia. Y este es el nivel de búsqueda, si esto significa algo, de estas palabras en la red. La palabra más buscada es inteligencia artificial. La de robots también es muy buscada. La de empatía, mucho menos. La de resiliencia, algo más. Y la de pensamiento crítico es plano. No es una palabra buscada. Lo cual es preocupante, ¿no? Porque si esto fuera una forma de interpretar qué cosas nos están preocupando a la sociedad, pues diría, nos está preocupando mucho la inteligencia artificial, está muy bien el mundo de los robots, lo hemos visto, de Internet of Things. Nos van a hacer la vida más fácil, nos van a hacer la vida más eficiente, nos van a hacer la vida mucho más cómoda, más satisfactoria, porque tendremos aquello que deseamos cuando lo queramos. Por ejemplo, no se me olvida hacer la compra, porque la domótica me ayudará a saber que no me queda leche en la nevera y entonces me saldrá un aviso a través del smartphone y cuando pasa al lado de un supermercado me dirá, para aquí que tiene la leche que tú quieres. Pero la pregunta es, ¿y dónde queda entonces la insatisfacción? ¿Dónde queda la incomodidad? ¿Dónde queda el esperar? Porque me parece que son todos atributos del ser humano y que nos ayudan a salir de nuestra zona de confort, que nos ayudan a crecer, a ser más resilientes, a tener que estar más alerta, más atentos. Entonces, viva la comodidad, viva que satisfagan nuestros deseos, viva que todo sea más rápido, pero sin perder la libertad bajo mi punto de vista y tampoco la conciencia. Y por eso precisamente, pues dije, bueno, ¿y qué está pasando en España? En España es parecido, ¿vale? Quizás la palabra que está más de moda ahora es resiliencia. Ha sido la única palabra, quizás por el momento social que estamos viviendo, acompañado de que se ha convertido también en un tema de medios y de políticos que hablan de construir sociedades resilientes, pero es muy parecida a la tónica del mundo. Parece que lo humanoide prima más que lo no humanoide. Y cuando hablamos de lo no humanoide, de lo que estamos hablando es de lo que, por ejemplo, el World Economic
Forum reclama como capacidades esenciales de los profesionales que quieran estar en el mercado, de los que quieran ser competitivos. Fijaros, pensamiento crítico, en cuarto lugar. Todo tiene que ver con pensamiento, capacidad de aprendizaje, con resiliencia, también con inteligencia emocional, en el sentido de lo que alumbraba Goleman, ¿no? Empatía, autoconciencia, self-regulation, la capacidad de autorregularte, ¿no? Entonces, esta charla va de eso, de decir, creo que son 3 capacidades a reconquistar y atraer a que estén en el Google Trends de nuestra sociedad en el día a día, ¿no? ¿Para qué? Pues yo creo que construir sociedades más fuertes. Porque además el futuro del trabajo también por ahí. Es decir, si esto es una previsión, ¿no?, de cuál es la probabilidad de que determinados trabajos desaparezcan en el futuro, pues fijaros, ¿no?, todo lo que tenga que ver con cosas que tengan que ver con algoritmos, con robots, con inteligencia artificial, ser auditor, ser hasta escritor, un escritor técnico, trabajar con la aeronáutica, dirigir aviones, todo eso tiene muchas posibilidades de que desaparezca. Lo que es más difícil que desaparezca son las profesiones, pues como dentista, por la confianza que necesitas generar en tu paciente, o ser un entrenador personal, alguien que ayuda a mantenerse alguien en forma, o alguien, ¿vale?, que acompaña a las personas. Aquí aparece la idea, pues, de un sacerdote, un clérigo, pero que podrían ser todas esas profesiones que tienen que ver con el acompañamiento, es decir, con esas competencias que estamos reclamando, ¿no? Las competencias no humanoides, algo como el pensamiento crítico, algo como la empatía, algo como la resiliencia. Así que creo que hay que apostar claramente por ellas. Y nosotros, entre esas competencias no humanoides, pues hay una que traemos que es el pensamiento no humanoide. Algo he dejado caer ya antes, ¿no? Pero no es rechazar a todo lo que las máquinas nos puedan traer. No soy un ludista, no estoy pensando en destruir las máquinas, pero sí en que las máquinas no nos quiten nuestra capacidad de criterio individual, ¿no?, de creatividad, hasta inclusive de coherencia moral, ¿no? Que podamos sostener siempre esa conciencia y esa libertad. Y hay muchas de esas máquinas que nos están condicionando mucho nuestra forma de decidir, de comprar, de relacionarnos, de actuar. Este concepto de pensamiento no humanoide surge de un grupo de personas con las que trabajo, y aquí hay 2 de ellas que son profes también de SIC, con los que colaboro en muchos proyectos de la casa, que son Fran Torreblanca y Paco. Y un día, reflexionando sobre pensamiento crítico, pensamiento creativo, innovación y tal, pues de pronto se nos ocurrió esta idea del pensamiento no humanoide. Y el concepto de pensamiento no humanoide que queremos traer es un pensamiento basado en 5 pilares, ¿vale? En 5 pilares. Por un lado, el pensamiento crítico. Por otro lado, un pensamiento que hemos llamado empático. Ya sé que esto chirría, luego hablaremos de la empatía. Pero sí, un pensamiento empático. También un pensamiento inductivo y también un pensamiento disruptivo. Y dejamos un último que debe ser el nuclear, el que está en el centro, que es un pensamiento ético. Me preocupa mucho todo esto. ¿Por qué razón? Porque el pensamiento crítico es el cuestionamiento. Es un pensamiento no humanoide. Es un pensamiento que cuestionas tus algoritmos. ¿Por qué has construido este algoritmo? ¿En base a qué has construido el algoritmo de una página de e-commerce? ¿En base a qué has construido un algoritmo de una app que te informa sobre determinados hábitos? Porque si detrás hay unos determinados intereses, estaría bien que los conociéramos. Cuestiónate qué modelos mentales hay por detrás. Eso es lo que trae el pensamiento crítico. Yo creo que es algo que deberíamos de fomentar en la escuela y en las organizaciones. De la misma forma, creo que es fundamental incentivar el pensamiento empático. Y jugamos con esta especie de paradoja, pensamiento y empático. Pensamiento, ¿por qué? Porque tiene que ver con lo cognitivo, y empático porque tiene que ver con ponerte en el lugar del otro. Luego hablaremos de empatía, así que casi prefiero no extenderé mucho ahí, pero sí es verdad que es la comprensión del otro. A veces estos algoritmos, como lo que quieren traer siempre es lo más rápido, lo más inmediato, lo que más nos satisface, lo que más nos gusta, lo que nos puede llevar es a polarizarnos, a no comprender al otro. Porque la realidad que me trae y me evoca siempre es la que a mí me interesa.
Y ahí hay un riesgo brutal desde el punto de vista de la sociedad. Tenemos también el pensamiento inductivo, que es esa capaz de modelizar cosas, ¿no? Trato de construir e interrelacionar variables. Algo muy importante en el mundo de la empresa, cuando los mercados en este mundo VUCA son tan interrelacionados, ¿no? Y también el mundo del pensamiento disruptivo, la innovación, tan importante también cuando los mercados evolucionan y crecen tan rápidamente. Pero de todos ellos, el que creo que es un pilar de esta concepción de lo no humanoide, para mí es el pensamiento ético, porque es lo que da coherencia a una sociedad. Coherencia en el sentido de que declaramos unos objetivos de desarrollo sostenible o declaramos que queremos en una Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos sabemos lo fácil que es a veces desviarnos de ese camino, ¿no? Entonces, cultivar desde la educación en las escuelas hasta luego en las universidades, escuelas de negocio, la importancia que tiene ese pensamiento ético, me parece que es algo que da coherencia a nuestra sociedad. Y la coherencia es lo que genera que una sociedad esté cohesionada. Y eso es algo que necesitamos hoy más que nunca. Así que pues hoy venía un poco a reclamar esto, ¿no? Decir, oye, que viva el pensamiento no humanoide, ¿no? El que no sea el de los algoritmos, el que no sea el de la capacidad de procesamiento, el que no sea el de la rapidez, el que no sea el de coger un algoritmo bajo un determinado axioma y replicarlo para que se reproduzca hasta el infinito. Porque creo que en el fondo, como decía Jim Collins en su libro Las empresas que perduran, lo que tenemos, yo soy profe de una escuela de negocios, pues como Fran y como Paco, que hemos desarrollado este concepto, el reto no es simplemente construir empresas que perduren, porque puede perdurar hasta algo que es nocivo y tóxico para la sociedad. Lo realmente crítico es construir algo que merezca la pena que perdure, que genere un compromiso, que realmente genere un orgullo de trabajar en esa organización, de pertenecer a ese grupo social o a esa comunidad. Y yo creo que ese es el tema crítico, ¿no? El tema de que probablemente aplicando algoritmos, aplicando procesamiento de datos, puede venir muy bien para abordar muchas soluciones aplicados a la enfermedad, a la ciencia, a la tecnología. Pero para hacer frente a problemas sociales, a lo mejor necesitamos siempre pasarlo por la criba de este pensamiento no humanoide y de ese pensamiento ético, porque al final sabemos, como contaba esta historia de Livio Cherokee, que en el fondo siempre en cualquier organización, siempre en cualquier familia, en cualquier grupo humano, cualquier tribu, en cualquier ser humano, hay una lucha. Es la lucha del bien y del mal, ¿no? Y como contaba este anciano a su nieto, ¿no? Es una lucha entre un lobo blanco y un lobo negro, ¿no? Entre vale cualquier solución y no, las soluciones tienen que ser las correctas. Y le preguntaba luego el niño a su abuela, por Dios, que yo soy de Netflix, cuéntame ya la solución. No puedo esperar la semana que viene a ver otro capítulo, dime ya cómo termina la serie. Y entonces el abuelo le contesta, pues ganará el lobo al que tú alimentes. Y por eso me parece tan importante que nuestra educación esté placada siempre de valores. Porque si no generaremos grandísimos profesionales que inclusive pueden haber desarrollado el pensamiento crítico, el empático, el inductivo, el disruptivo, pero no construir soluciones que sean éticas. Inclusive podrán utilizar el pensamiento crítico, el empático, el disruptivo, para construir soluciones manipulativas hacia los intereses globales de una sociedad o de un planeta. Así que apostemos por el pensamiento no humanoide y especialmente por ese pensamiento ético. Otra de las competencias, y esta es una charla así muy rápida, en la que me gustaría compartir con vosotros, es lo de ¿y cómo desarrollamos el pensamiento no humanoide? Porque yo creo que hay algo fundamental que es la toma de conciencia, ser conscientes. En una sociedad donde lo que nos dicen permanentemente es rápido, sitios, corre, lo que nos están empujando es a no pararnos mucho a tomar decisiones, sino tomarlo en base a ¿qué? A algoritmos que inclusive están en nuestro cerebro ya. La pregunta del libro de Kahneman, piensa deprisa, piensa despacio, ¿no? ¿Qué porcentaje de decisiones tomamos de forma conscientes? Muy pocas. Entre un 5 y un 10. Es verdad que incluimos decisiones muy mecánicas, ¿no? Como puedan ser cómo me he visto, ¿vale? Pero hay otras, que es cómo me relaciono con el otro.
Y a veces vale con que alguien nos diga que pertenece a un ámbito geográfico o a un mundo profesional o viene de origen de una empresa y ya le catalogamos. Eso es una decisión inconsciente. Está basada en un prejuicio. Y ahí es donde yo creo que tenemos un grandísimo reto de ganar en conciencia. ¿Para qué? No solamente ante los sesgos y prejuicios sociales, sino hasta ante cómo reaccionamos ante una noticia. He perdido un cliente, un proyecto. ¿Me enfado? ¿Esa es la reacción? Esto es lo que nos han enseñado en Valhalla, en todos estos videojuegos, ¿no? Que cuando hay un problema hay que luchar. Que de alguna forma nuestro Hulk interior salga. Y precisamente yo creo que el pensamiento crítico, el pensamiento no humanoide, el pensamiento ético, tiene mucho que ver con tomar conciencia. Y aquí me gustaría traeros una idea que seguro que muchos, inclusive vosotros, practicáis, no es nada nuevo, y es la importancia de mindfulness. Acabo de publicar un artículo en una revista de recursos humanos que se titula Mindfulness para la tercera ola. Perdón, para la enésima ola. Y hablo de eso precisamente, de cómo el mindfulness yo creo que nos puede ayudar a tomar más conciencia de todos esos procesos rumiativos con los que convivimos, de todos esos procesos mentales automáticos, y que si queremos enfrentarnos a la dificultad o a los retos del futuro, creo que mindfulness puede ser una excelente forma de desarrollar el pensamiento no humanoide. ¿Mindfulness para qué? Para tomar perspectiva. ¿Mindfulness para qué? Para cuestionar modelos mentales. ¿Mindfulness para qué? Para incentivar la creatividad, para incentivar la empatía. Porque a través del mindfulness podemos aprender a autorregular lo que son nuestras ondas cerebrales. Y eso nos posiciona también ante diferente tipo de comportamientos humanos que pueden ser desde la defensa y el enfado hasta la empatía o la creatividad. Así que, bueno, una de las cosas que reivindicaría es el mindfulness es de los humanos, la meditación es de los humanos y creo que es un tema a poner en primera línea de la educación. Así que el reto, ¿cuál es? Aprender a responder, no a reaccionar. Reaccionar es algo mecánico, automático, es un algoritmo que tenemos en la cabeza. Responder es tomar conciencia y actuar de la forma que es adecuada, ética, empática y de forma crítica. Responder, responsabilidad, es la habilidad para responder. Por ahí van un poco las cosas. Para mí la habilidad para responder profesionalmente tiene mucho que ver con esa capacidad precisamente de tomar conciencia. Así que hasta aquí quizás la primera reflexión, ¿no? En donde quizás la idea de fondo es pensamiento crítico ¿para qué? Para ser líderes con soberanía interior. Soberanía interior es a lo que llamamos este concepto de no voy con piloto automático. No dejo que mi propia vida esté llena de algoritmos, que algunos de ellos pues vienen programados desde fuera. La segunda reflexión, y siguiendo un poco el propio criterio de lo del World Economic Forum, es lo de la resiliencia, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar la resiliencia? ¿Cómo podemos desarrollar también el optimismo, ¿no? Me encantaría preguntaros, pero la modalidad de hoy no da mucho pie para ello, ¿de qué depende la resiliencia o de qué depende el optimismo? ¿Alguien puede plantear alguna respuesta? Víctor, tú te la sabes. Bueno, pues depende de factores en parte genéticos, ¿vale? Porque podemos tener cierta propensión a generar más serotonina, es un neurotransmisor. Dicen que un tercio de la población de fábrica viene ya un poquito más con ciertas capacidades para ser más optimista, para ser más resiliente. La pregunta es si podemos en la educación desarrollar a nuestros alumnos, si hay alguna salida. Esta es una foto de antes de la pandemia, como podréis ver, porque la gente lleva mascarillas. La pregunta es si hay alguna salida para construir una sociedad más resiliente, un modelo educativo más resiliente, profesionales en la empresa más resilientes. Y yo creo que sí lo hay. Y no es solamente a base de pastillitas, porque sabéis que se está incrementando el consumo de pastillitas, desde las que ayudan a gestionar momentos de ansiedad o de falta de sueño, hasta pastillitas que son pues como darnos más energía. Pero yo creo que no van por ahí los tiros. Yo creo que si algo necesita esta enésima ola es trabajar la resiliencia desde la educación, ¿no? Y
Y aquí os traigo personas, por ejemplo, este es Nando Parrado, un superviviente de los Andes. Este es Bosco Gutiérrez, un superviviente a un proceso de estar secuestrado durante casi 9 meses. El propio Nelson Mandela, que estuvo muchísimos años de su vida, la mayor parte de su vida en la cárcel. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hacían ellos para ser más resilientes, ¿no? ¿Qué hacían ellos para ser más resilientes? Y hay una corriente, ¿vale?, que defiende que la resiliencia, esa capacidad de hacer frente a la adversidad, está muy relacionada con la energía también. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a una situación adversa, ¿vale? Y nosotros hemos estudiado las biografías de estas personas que tenían situaciones vitales muy, muy adversas. Sufrir un accidente de avión, sufrir un secuestro. Y nos hemos preguntado qué es lo que hacían, ¿no? ¿Qué hacían para ser capaces de hacer frente a todo ello? Y le hemos encontrado 4 factores. Ellos trabajaban a través de estas 4 dimensiones. Lo que intentaban era tener más energía para hacer frente a la adversidad. Y estas 4 energías son la energía física, la energía emocional, la energía mental y la energía espiritual. Fuerte adversidad, energía para hacerle frente. Y creo que es algo que podemos incorporar a nuestras rutinas cotidianas. Por ejemplo, desde el punto de vista de la dimensión física, pues hay pequeñas actividades que podemos incorporar, como por ejemplo tomar el sol, aunque sea 15 minutos todos los días. Y es algo que en esta sociedad estamos huyendo de ello. Pues pasamos el día, entre comillas, en cavernas, ¿vale? Llegamos a nuestros parkings, cogemos nuestros coches, nos vamos a las oficinas, salimos poco a la calle, vivimos poco en la calle. Y probablemente necesitemos tomar mucho más el sol. ¿Para qué? Para que todo nuestro metabolismo se active. Afectará luego al sueño, afectará a nuestros ritmos circadianos, afecta a nuestro sistema inmunológico a través de la vitamina D. Pues de alguna forma, toda esta sociedad que estamos construyendo no contribuye mucho a ese equilibrio. Entonces tenemos que poner el límite nosotros, ¿no? O, por ejemplo, nuestras jornadas laborales. Yo estoy dando hoy la sesión de pie porque me he dado cuenta que no puedo estar todo el día sentado. Así que me he apilado una serie de cosas que he encontrado por casa y me he hecho aquí con un atril para poder oscilar. Y a veces ponerme de pie y a veces me estiro porque no puedo estar todo el día agarrotado sentado. Aprender a respirar de una forma realmente eficiente para que mi cuerpo se oxigene bien y mi metabolismo esté activado. Beber lo suficiente, comer de la forma adecuada, descansar lo suficiente, 7, 8 horas. Nos están reclamando esos autómatas que permanentemente estemos atentos a la pantalla. Todo ello va minando nuestra capacidad de resiliencia. ¿Por qué? Porque hay una parte fundamental para ser resiliente que es estar fuerte. Yo no sé vosotros, pero yo cuando cojo una pequeña gripe, no hablo de COVID, gripe, antes, estaba que agotado. ¿Por qué? Porque estaba físicamente más deprimido. Así que cuidar lo físico, cuidarnos nuestro cuerpo, creo que es un aspecto fundamental de tener la oportunidad de ser resilientes. Os hablaba de Mandela, de Bosco, de Nando Parrado. Por ejemplo, Bosco corría en su zulo maratones. Hacía todos los días ejercicio, se estiraba. Trataba de tener un ritmo razonable de sueño y de ejercicio. En definitiva, trataba de practicar todas estas cosas. Nosotros en nuestra vida, mucho más libre, creo que podemos hacer lo mismo, pero no tenemos que caer prisionero yo creo que de esos ritmos de trabajo en los que a veces convivimos. Y tampoco supeditarlo a nuestro reloj de fitness que nos dice lo que tenemos que hacer. Otra de las cosas que genera resiliencia y que yo creo que también podemos incorporar a nuestra actividad en las empresas. Los temas físicos cada vez son más vigentes, ¿no? Hay salas de gimnasio, de meditación, de estiramiento, espacios más abiertos para que la gente pueda intercambiar momentos de trabajo y poderse mover más. En nuestras casas lo tenemos que imponer nosotros. Desde el punto de vista de la inteligencia emocional, lo mismo, ¿no? Luego hablaremos de ello cuando hablemos de la empatía, ¿no? Pero, me pregunto, ¿qué pasa con todas estas emociones, ¿no? ¿Hasta qué punto en una empresa está legítimo, por ejemplo, sentir tristeza y reconocerlo? O reconocer que tienes miedo ante una situación de un reto profesional.
Quizás la más aceptada es la ira, ¿no? Que te enfades y, bueno, quizás ahora empieza a ser menos tolerable, pero yo recuerdo cuando empecé a trabajar que un jefe enfadado era un buen jefe, ¿no? Entonces yo creo que hay que normalizar las emociones y enseñar a regularlas. Una, que podamos hablar de ellas. Una, que todas tienen cabida. Y otra, tres, hay que aprender a regularlas, aprender a autorregularlas dentro de lo que es nuestra actividad cotidiana. Eso creo que empieza en el colegio, continúa en las escuelas de negocios y, por supuesto, también tiene que ser algo que se pueda llevar al mundo de las empresas. De la misma forma que, pues, este ciclo del duelo y del cambio, ¿no? En este mundo de permanente transformación, este ciclo lo podemos pasar a lo largo de muchos momentos, ¿no? Negación, enfado, miedo, dolor, tristeza, encontrar la calma, la serenidad. Eh, yo creo que un comité de dirección o yo creo que un equipo de trabajo debería de poder hablar de estas cosas. Esto no es lo humanoide, lo no humanoide. Esto es lo humano, ¿no? Y yo creo que hay que traerlo aquí, ¿no? Eh, porque además hay una fuente increíble de riqueza. Cuando uno, por ejemplo, tiene enfado, que está mal que te desborde o vivir siempre en el enfado, pero está muy bien porque ayuda a construir límites. Es decir, hay cosas que no se puedan hacer y quizás hay que expresarlo así. No vale ir en contra de la ética. O el miedo para qué es bueno, pues para sobrevivir y para ser prudentes. Hay una riqueza también en el miedo. O en la tristeza que hay, pues está todo el día triste, no, pero a veces pasar momentos de tristeza nos puede ayudar a descubrir que hay cosas que no han funcionado como queremos y que hay una oportunidad de aprendizaje y de cambio. Así que este mundo de las emociones, aprender a autorregularlo, es algo que nos puede ayudar a ser más resilientes. ¿Aprender a qué? A saber que las emociones son válidas, que hay que aceptarlas, que están bien, que no nos podemos sobrepasar y que hay una oportunidad también en todas ellas de algo que nos ayudará a transformarnos y pasar por este valle del cambio y de la transformación. Así que creo que también de estas cosas hay que hablar en las organizaciones. Luego hablamos también de la dimensión mental, ¿no? La resiliencia también hemos podido estudiar, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta dimensión mental, con cuáles son tus creencias y tus ideas. Por ejemplo, muchas empresas están pasando de una forma metafórica, ¿no? Pues por un sitio como este, ¿no? Esta es la brecha Roland, es toda una travesía para gente que no haya pasado por neveros ni por grandes alturas, le puede dar miedo, inclusive se puede empezar a decir yo no soy capaz, no voy a ser capaz, no voy a poder, no sé a dónde llegaré y bueno, no os enseño más fotos, pero en algunos casos hay personas que ante simplemente visualizar la escena se pueden quedar bloqueados. Eso tiene que ver con nuestras creencias, tiene que ver con nuestros modelos mentales. Pues otra de las fuentes de resiliencia es esa capacidad de cuestionamiento, de análisis, de darle la vuelta, utilizar el pensamiento crítico para realmente cuestionarte por qué tienes miedo, o por qué tienes ira, o por qué estás enfadado. Y si reconoces las emociones y luego eres capaz de descubrir la parte de aprendizaje que puede haber detrás de todas ellas, pues probablemente seas más resiliente porque consumas menos energía para hacer frente a esta transformación digital o a esta Filomena o a este COVID o a cualquiera de los otros muchísimos cambios que tenemos por delante. También creo que es muy importante, desde el punto de vista de la energía mental, coger hábitos. Mandela hablaba de los hábitos que tenía todos los días. Cierta estructura, cierto orden, cierta forma de enfocar su día a día. Lo mismo hacía Bosco. Desde el punto de vista de lo que es nuestro trabajo en el confinamiento o en las empresas o en esos modelos híbridos, pues yo creo que para tener energía mental que nos permita centrarnos en la tarea, pues podemos seguir este esquema que llamamos flow, ¿no? A lo mejor cada hora y media, preguntarme cómo puedo ayudar a mis stakeholders, no sé si son mis clientes, mis alumnos, mis jefes, qué es prioritario, qué tengo que hacer, qué medios necesito. Concéntrate, mindfulness, 3, 2, 1 y acción. Y luego descansa, descansa para recuperar energía, la parte física, aliméntate, cuídate, muévete, estírate. Y luego algo fundamental, felicitar y agradecer a las personas lo que están ayudándote a conseguir tus propios objetivos o
o felicitar a los demás por lo que también te están ayudando a conseguir los tuyos. Este pequeño flow que llamamos nosotros, fijaos que parte por identificar el objetivo, qué quiero conseguir, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¿Qué es prioritario? ¿Cómo puedo contribuir a que los demás también hagan su trabajo? Es una voluntad de servicio, hablaremos después de ello. Pero si en vez de funcionar como un autómata haciendo las cosas, nos paramos y reflexionamos un poco en todo este proceso, podemos ser más resilientes porque tendremos más energía para hacer frente a nuestra actividad. Nos quedaría la última fuente de energía que es de la resiliencia, que es lo que llamamos la energía espiritual. Podemos llamarlo de muchas formas, Dios, el universo. Creo que lo importante no es realmente el nombre y yo me siento cómodo particularmente cuando tengo la oportunidad de hablar con las personas de un propósito, un sentido en la vida, ¿no? Y creo que es algo que también tiene que ver con la resiliencia. Es algo no humanoide, un propósito. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo puedo contribuir? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es mi contribución? Seguro que habéis leído muchos de vosotros este libro, El hombre en busca de sentido. También os recomiendo La bailarina de Auschwitz, escrito por una persona que es discípula de Viktor Frankl, Edith Egar, y habla de eso, ¿no? De cómo a veces para hacer frente a las situaciones adversas lo que alguien tiene que tener es un propósito. Los propósitos tienen mucho que ver con los valores y tienen mucho que ver con defender una causa, ¿no? Algo que te anima a seguir ahí. Está claro que a todos nos va a afectar la vida con momentos adversos. Estadísticamente lo hemos analizado. Todos vamos a sufrir 2, 3, 4 golpes muy fuertes de salud, de pérdida de un trabajo. Por lo tanto, seguro que llegará. Ahora, apostar por todas estas estrategias de cuidar el cuerpo, de cuidar las emociones, aprender a reconocerlas y gestionarlas, a cuestionarnos nuestros modelos mentales y a buscar un propósito en la vida, es algo que nos puede ayudar a ser más optimistas y a resistirlo mejor. Y es algo que también creo que desde los colegios y desde las empresas podemos difundir y podemos educar. Y dentro de esos conceptos de propósito creo que hay uno que es fundamental, un servicio, un propósito fundamental, que puede ser cuidar a la gente que tenemos más cerca, ¿no? Dar a la gente las gracias por lo que te ayuda, sea la comida, el café o abrirte la puerta o hacer su trabajo. Gracias por hacer tu trabajo. Hablar a la gente mirándole a los ojos. Ya sé que eran mascarillas, pero los ojos se siguen viendo. Y se puede sonreír aunque lleves mascarillas porque se ve en el rostro. Y lo puedes amplificar con tus gestos. Decirle a la gente que nos sentimos orgullosos de ellos, de lo que están haciendo. Fijaros una comunidad que dijera todo esto todos los días. Decirles que son importantes para nosotros. Y algo que creo que también es muy relevante es contribuir en la sociedad cada vez más con pequeños abrazos, aunque sean virtuales, ¿no? Que la gente sienta de verdad que estamos cerca de ellos. Y nos quedaría la empatía, ¿vale? La empatía. A mí me encanta esta frase de Bernard Shaw, que dice que no le hagas a los demás lo que te gustaría que te hiciesen a ti, porque podrían tener otros gustos. Y me parece una frase muy potente, ¿vale? Me parece que es cuestionarte que puede haber otros mundos diferentes al tuyo, otras necesidades, otras prioridades. Y la empatía no es solo ponerte en el lugar del otro y darle lo que quiere según tu opinión, sino que, como bien viene la definición de empatía, pues es verdad que una empatía afectiva, puedo sentir cómo te sientes por esta pérdida o por este momento de alegría, pero creo que también es importante la empatía cognitiva, qué es lo que tú necesitas de verdad de mi contribución. Y en función de eso puedo ajustar mi comportamiento. Eso es lo que hablaba Goleman, ¿no? La empatía es esa capacidad de sentir lo que siente el otro, acercarme al pensamiento, a la perspectiva del otro y a partir de ahí ajustar mi comportamiento y dar una respuesta que tenga que ver con lo que el otro también necesita. Y esto también es algo no humanoide, clarísimamente. Todavía no hay inteligencia artificial que tenga la capacidad de algo que viene de nacimiento. Perdonad la brutalidad que voy a decir, pero si tienes hígado eres empático a no ser que tengas una dificultad casi fisiológica o
o funcional. El 99% de la población tiene empatía y la manifestamos desde pequeños. A veces es simpatía, a veces es la empatía de que si ves que el otro llora, pues te levantas y vas a buscar a tu madre para que eche una mano, algo está pasando que no funciona, otro niño está llorando y a lo mejor tú también lloras. Pero no sé por qué, a lo largo de los años, cuando pasamos a otro arenero que es más el mundo de las reuniones, que es más el mundo este de las reuniones virtuales, parece como si hubiésemos perdido muchas dosis de empatía. La pregunta es, oye, ¿y qué pasa cuando le vemos al otro? Y vemos al otro a lo mejor que está llorando, o que está enfadado, o que está triste, o que tiene miedo. Esto claramente es no humanoide. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos 30 años más tarde? Hace 30 años habríamos abrazado a ese niño. Ahora, ¿cómo vas a abrazar a tu consejero delegado cuando está triste? ¿O cómo vas a abrazar a tu jefe de estudios? Y es que yo creo que detrás hemos recibido una educación, ¿no?, que a lo mejor tiene que ver con esto, ¿no?, con miedo a ser rechazado, o con miedo a no ser adecuado, o con miedo a no estar a la altura, o miedo a no dar la talla. Y ahí yo creo que es fundamental volver a educar en la empatía, ¿no?, en que no pasa nada, expresa tus emociones, compártelas, como veíamos en la parte de resiliencia. No pasa nada. No pasa nada. Experimenta, ¿vale? Y quizás lo que deberíamos empezar a enseñar en los colegios y en las universidades es a que la empatía no es minimizar lo que te cuenta el otro. No, no te preocupes, no pasa nada. No. Tampoco es maximizar, madre mía, ¿dónde te has metido? Uf, lo que te va a pasar. Ah, no, tampoco empatía es decir, no, yo ya tengo la solución. ¡Ah! Tampoco empatía es decir, si yo te contara lo mío sí que es grave. Porque todo eso es una interrupción de un proceso emocional de empatía. La empatía requiere escucha, requiere silencio, requiere tiempo. Y eso va un poco en contra a veces de lo que estamos observando últimamente alrededor. Quizás muchos de los que estáis aquí sois directivos, sois profesores, animaros a que leáis cosas, por ejemplo, como este tema de las raíces de la empatía. Es un proceso de educación que se desarrolló en Canadá para educar a los niños en la empatía, para que cuando pasen por las escuelas y por la educación familiar también, por supuesto, por la vida, no dejen de ser empáticos como eran. O también este proyecto de Biblioteca Humana, que habla de cómo los que ya somos más adultos, ¿no?, podemos acercarnos al mundo de la empatía. El ejercicio este de la Biblioteca Humana es espectacular, ¿no? Es atreverte a no hacer lo que te recomienda Netflix, que es otra película igual de las que sabes que te van a gustar. ¿Qué riesgo tiene entonces la vida? Sino escoger una vida de las que hay 7.000 millones en este planeta y atrever a rozarte, a tocar, a ponerte fuera de tu zona de control y con ojos abiertos descubrir cosas nuevas. Si esto lo empezáramos a hacer de pequeñitos, llevar a nuestros hijos a lugares adversos, lo conseguiríamos, ¿no? Aventuras experimentales, lo mismo, ¿no? Tener la oportunidad de hacer otras cosas. Aquí es, pues, comer como comen y disfrutan de una cena personas invidentes. Pero los procesos de coaching, por ejemplo, que a veces hago, y digo coaching porque no me gusta mucho, prefiero, pues, acompañamiento de algún directivo, les digo, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no los miércoles te apuntas a un banco de alimentos? Y luego ya seguimos hablando de los problemas que tienes en la vida y de lo poco que te quieren en la organización en la que estás. Y a veces una experiencia de este tipo es mucho más impactante que muchas reflexiones. Así que necesitamos un modelo no humanoide que no nos traiga siempre lo que nos gusta, ni lo que nos es cómodo, ni que todo sea rápido, sino que podamos experimentar cosas realmente distintas. Por terminar esta parte de la empatía, simplemente comentaros algunas cosas de este mundo que estamos construyendo ahora con mascarilla. No estamos educados para convivir con un modelo de empatía con mascarilla, ni por internet. Pero hay que mirar mucho más a los ojos, hay que preguntar cuánto me puedo acercar a ti, porque no todo el mundo tiene el mismo concepto de cercanía y de distancia. Si hay que ser empático y preguntarlo. Hay que utilizar las manos para el feedback. Estoy de acuerdo, adelante, gracias. Vocalizar y proyectar mucho más la voz. Cuidar mi lenguaje no verbal, porque si no puedo confundir mucho. Compartir cómo me siento. Tengo miedo, tengo ira, tengo frustración. No pasa nada. Dar este mundo, cabida a este mundo de lo emocional en las empresas, en las
las clases. Yo doy clases y empiezo todas las clases igual. Chicos, ¿qué tal? Rueda rápido, 2 palabras. ¿Cómo llegáis hoy a clase? Miedo, ansiedad, preocupación, cansancio, tristeza, asco. Porque conocer desde dónde se va a comunicar el otro es básico para poder trabajar, dar cabida al miedo y, por supuesto, agradecer siempre mucho a todos. Hablaría mucho más de empatía. Aquí os he puesto un artículo que publiqué en su momento en LinkedIn. Creo que uno de los problemas de la sociedad actual, y en parte creo que sigue latente, es que falta empatía en nuestra sociedad, falta mucha empatía en nuestra sociedad. Y por eso yo creo que también hay muchas posiciones cada vez más polarizadas. Y la tercera parte de la presentación que os enviamos, ¿no?, de cara a esta charla de hoy es, oye, eso de las capacidades no humanoides, ¿para qué nos habilitan? ¿Vale? ¿Para qué nos preparan? Y aquí decía que para desarrollar nuestra soberanía interior y para relacionarnos en un mundo de forma más consciente y libre. Y para mí esto es esencial. Es verdad que el mundo ha cambiado. Es verdad también que el mundo es buca. Es decir, esto ya no hay quien lo entienda. El mundo es buca. O sea, yo sí, es cisne negro. O sea, yo no quería hablar de buca ni de los cisnes negros, que siempre los meto porque es que esta creo que es una representación de que es un cisne negro. Yo no pensé que esto pudiera llegar a ocurrir. Tampoco llegué a pensar que esto pudiera ocurrir. 1 metro en mi casa de nieve. Parecía Siberia. Pero ha ocurrido. Son cisnes negros. El cambio climático está ahí. Y yo creo que no hay que tener pánico, porque seguro que podremos hacer frente a todo esto. Pero sí creo que tenemos que recuperar estas capacidades que llamamos no humanoides, ¿no? El pensamiento crítico, la empatía, la resiliencia. Creo que tenemos superpoderes y con esos superpoderes yo creo que lo que tenemos que hacer es, a través del pensamiento crítico, a través de la empatía, a través de nuestra resiliencia, de nuestra forma de ver el mundo, pues distribuir esperanza y nunca miedo. Y nada más que eso, muchísimas gracias. Y son las 6:50. Lo has clavado, Carlos. Y Vasco iba con un agobio que no me tenía. Así que bueno, pero he intentado ajustarme a los 10 minutitos, Esther. Sé que he ido muy rápido. No, la verdad es que has dicho cosas muy interesantes. Muchas gracias, Carlos, nuevamente. Hay que ser agradecido, por lo tanto, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Te doy un abrazo virtual. Y no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Podéis hacerlas a través del chat si queréis, o bien, no sé si podéis activar los micros. Aquí tenemos a Aquilino que ha levantado la mano. Cuando quieras, Aquilino. Madre mía. Buenas tardes, Carlos. Aquilino, pero qué ilusión escucharte. Hombre, a mí para escuchar lo que has dicho tú. Bueno, lo primero es felicitarte por lo que has dicho. ¿Sí? Y decirte que estoy muy de acuerdo con muchas cosas. Empezaré diciendo que me gusta mucho lo que has comentado, porque intuyo que estás hablando más de humanizar la vida que de humoinozar la vida. O sea, creo que es importante recuperar el aspecto humano de las personas en un momento en el que, a mi modo de ver, estamos quizá dimitiendo de ser humanos para dejarnos en manos de las máquinas, de los aparatos. Y cuando estamos dejando de ser humanos, a mi modo de ver, estamos dejando algo esencial. Y cuando digo esencia, lo digo en sentido filosófico. Es algo esencial, algo constitutivo de nuestro ser humano, ¿no? Estamos tan ocupados en la vida, es decir, debemos hacer tanto que muchas veces no hacemos lo que debemos por tener tanto que hacer, ¿no? Es un contrasentido. Estoy muy de acuerdo con eso que planteas del pensamiento crítico, de la empatía, pero sobre todo yo quiero resaltar en lo que dices, lo que intuyo, que estás hablando mucho de vivir desde lo profundo del ser. Es decir, estamos viendo de forma muy epidérmica, de forma muy superficial, y esto nos está impidiendo ser auténticos. Nos transformamos en imágenes, en apariencias, en ser lo que creemos que debemos aparentar ante los demás. Y en ese sentido, yo creo que el cultivo de la interioridad nos está llevando a falta de equilibrio,
a nerviosismos y un poco a vivir extrañados a nosotros mismos, a vivir como ausentes de nuestra propia forma de ser y de ser humanos. Entonces, todo esto que dices a mí me da mucha alegría porque en este tiempo en el que se habla tanto de máquinas, tanto de cosas mecánicas, que alguien hable de aspectos humanos tan fundamentales como el pensamiento crítico, la empatía o la ética, que también has hablado de esto, pues me da mucha alegría porque creo que tu exposición contribuye mucho a humanizar la vida y quizá nos ayude a perder un poco ese humanoide que se está imponiendo en la vida, en la sociedad, en las empresas, y que nos está un poco llevando a vivir como fuera de nosotros mismos. Y en cuanto estemos fuera de nosotros mismos, de lo profundo del ser, y perdón por las expresiones tan filosóficas, estamos perdiendo la parte constitutiva de lo que realmente somos. Y creo, y te agradezco lo que has dicho porque contribuye a ese humanizar nuestro yo primero, nuestro ser y nuestra vida, que es la vida también de los demás. Aquilino, yo quiero dar esta charla contigo a partir de ahora. Hacemos Bueno, ahí perdón. un dúo. Me encanta todo lo que has dicho y lo comparto 100%. Y te agradezco mucho tu intervención, Aquilino. Yo creo que es preocupante, ¿no? Si no habéis visto de verdad el documental que os digo del dilema social, por favor, verlo. Porque puede dar luz de muchas cosas que estamos viendo ahora mismo como polarización en la sociedad. Y lo comparto. Suscribo tus palabras, Aquilino, 100%. Muchísimas gracias. Muy bien, a ti. Una cosa, el hecho de la pandemia, ¿no crees que esto puede ser que acentúe mucho más esta no humanización de la que estabais hablando? Mi opinión, yo creo que, fíjate, mi sensación, la pandemia yo creo que nos ha hecho volver a nuestro ser en parte. Porque yo creo que nos ha parado a todos en seco. Nos ha obligado de pronto a pararnos del frenesí en el que estábamos de correr, hacer, tener, lograr. Y yo creo que en ese sentido ha sido muy positiva la pandemia. Perdonar que sea así de bestia, ha sido terrible porque mucha gente ha sufrido un disparate. Pero yo creo que nos ha obligado a pararnos. Yo, por ejemplo, estos días en Madrid, que en otras regiones de España también, pero en Madrid, por la cercanía, nos ha parado en seco el Filomena este. Joder, a mí me ha encantado ver cómo la ciudadanía, los vecinos han empezado a hablar para trabajar en conjunto. Cómo personas han ofrecido no te estoy hablando de la tele, estoy hablando de lo que he vivido al lado de mi casa. A llevarle comida a la viejecita. Sé que tienes una persona enferma y no puedes salir a la calle porque te puedes resbalar. Joder, yo eso no lo he visto hace 1 año y medio. Entonces, me parece que también algo ha traído de bueno obligarnos a pararnos, ¿no? Y cuestionarnos muchas cosas. Yo, si me permites hacer una aportación a la charla, gracias Carlos por la presentación. Como siempre, un gusto escucharte. Tienes razón con el tema de la pandemia, que en cierto modo nos ha parado en seco, pero creo que se está viendo mucho el yo primero, el sálvese yo primero y después que vayan los demás, ¿no? Se está viendo demasiado y a mí me gustaría que se parase un poquito más, ¿no? Pero bueno, es como puntualización. Pero sí que me gustaría irme a la parte de las tendencias de minimalismo que está viendo ahora, en la que todo lo queremos para allá, todo lo queremos rápido, todo lo queremos tener todo. Y te digo una cosa, el otro día vacié medio trastero a la basura, justo el día antes de Filomena. ¿Por qué? Pues porque es que a veces necesitamos desprendernos de cosas que no estamos echando de menos. Entonces, pues, por ponerle un puntito más a tu charla, ¿no? Y con respecto a lo de los vecinos con la Filomena, pues decirte que ayer tuvimos congelados los contadores de la urbanización y, bueno, pues cada uno con su secador empalmando extensiones de cable para poder conseguir electricidad en los contadores. Entonces, bueno, pues sí, nos tenemos que empujar, no nos queda otra. O sea, nos tenemos que unir, porque es que si no, no conseguiremos salvar esta situación. Y me da mucha tristeza todo el tema a nivel personal, las redes sociales, de cómo está polarizada la población y hagas lo que hagas, o de un lado o del otro se está criticando. O sea, hagas lo que se haga, pues se critica. Y ejemplos
de cómo los políticos nos están llevando a situaciones muy autodestructivas, pues es otra reflexión a tener en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Sergio tenía también una pregunta por ahí. Sí, hola, buenas a todos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Encantado de verte de nuevo y oírte de nuevo. Lo primero, muchas gracias porque por lo menos para mí, yo creo que para todos los que estamos aquí, por lo menos para mí, este tipo de charlas son muy inspiradores y además yo creo que llegan en un momento que bueno, van en concordancia un poco con la pregunta que quería hacer, viene en un momento creo muy acertado. Yo creo que con todo el cambio tecnológico, social, político también que estamos llevando en educación, hay una cosa que, bueno, hay muchas cosas que obviamente preocupan o me preocupan, pero hay una que lo digo por utilizar un poquito más en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, con todo el cambio tecnológico que hay empresas que se están transformando ahora mismo y yo veo que no sé si ese tipo de valores, como puede ser el pensamiento ético, ¿no? que has nombrado tú y has explicado, que engloban muchos de los demás pensamientos que creo que se están perdiendo este tipo de valores en la sociedad. Yo tengo dudas de que las empresas o las grandes corporaciones tengan o giren o prioricen este tipo de valores en medio de este cambio tecnológico. Y bueno, pues no sé cuál es tu reflexión o tu pensamiento en esto, pues yo creo que al final es un reflejo también de todo lo que nos bombardea, ¿no? Tanto a nivel social, que ya vemos una factura importante, como a nivel político. Sí. Bueno, yo creo que conozco a Sergio porque fuimos alumnos con roles distintos, yo como profe, tú como alumno, pero los dos aprendimos del fin de semana. Pero yo creo que os lo he dicho muchas veces. Digo, cuando salen este tipo de lección, te digo, tú eres directivo, ¿no? Todos los que pasamos por las aulas de SIC deseamos o somos ya directivos en algún momento de nuestra carrera profesional. Depende de nosotros. Y siempre os digo lo mismo, digo, depende de nosotros, de lo que hagamos cada día, depende de lo que decidamos hacer. Y eso significará que en algún momento tendremos que tomar una decisión, que es abandonar ciertas empresas. Y si todos hiciéramos eso, que abandonáramos todos ciertas empresas o abandonáramos a ciertos tipos de jefes diciéndole, menganito, hasta luego, que no comparto lo que tú planteas, ni el estilo de trabajo, ni el modelo de relación. Si todos lo hiciéramos y pusiéramos un poco más en evidencia ese tipo de situaciones, yo creo que esa transparencia ayudaría mucho a ir cambiando el modelo. Y a mí me alegra mucho cuando escucho a personas jóvenes, como todos los que estamos aquí, que cada vez lo tenemos más claro. Es decir, que no vale un trabajo a cualquier precio, que no vale estar en un departamento o en un sitio a cualquier precio. Hay gente que a lo mejor sí, pero yo creo que depende mucho de nosotros, de la ciudadanía. Todo este movimiento de citizenship, ¿no? De que la ciudadanía sea más soberana de lo que ocurre en nuestro planeta, yo creo que es fundamental, ¿no? Y la ciudadanía es ejercerlo diciendo, no quiero trabajar aquí, no quiero comprar en esta tienda, no quiero llevar a mis niños a este colegio, no quiero llevarles a este otro, quiero estar con esta empresa, quiero estar con este jefe, quiero estudiar en este sitio. Pero yo creo que un poco depende de cada uno de nosotros. Así que habrá que decir que no. Gracias. A ti, Sergio, un abrazo. Carlos. No sé si hay alguna pregunta más, alguna reflexión más que queréis aportar. A mí me ha llamado mucho la atención lo de esto de que no hay que pensar mucho en la Internet de las cosas y tal, y luego, claro, cómo casa esto con el pensamiento crítico. Es como estamos hablando de pensar y luego resulta que todo esto nos hace no pensar. La verdad es que me ha llamado mucho la atención esa primera frase que ha sido demoledora, como diciendo, a ver, aquí qué pasa. Sí. Bueno, pues si no tenemos nada más, seremos puntuales a la entrada y seremos puntuales a la salida, que dicen, ¿no? Sí,